Doctora, buenas tardes. Le saludamos el grupo número uno de la carrera Derecho Penal 2, que está conformado por los estudiantes, la compañera Lucía Delgado, el compañero Lenin Toledo, el compañero Fernando Bravo y quien le habla, Cristian Toledo, su alumno. Vamos a tomar hoy acerca del tema de la clase magistral que usted nos subió a la plataforma para realizar el deber. Vamos a comenzar con las sustancias que están listas a fiscalización, ¿sí? Para comenzar, voy a hacer una pequeña introducción. En la actualidad, en nuestro país hay un índice alto de consumo de drogas que se está afectando siempre la conducta de las personas y esta conducta siempre suele ser una conducta penal. Es relevante, no es aceptable dentro de la justicia y de esta manera es la producción ilícita de sustancias que están sujetas a fiscalización. El artículo 219 del COIP nos habla acerca de esto, nos habla acerca de la producción ilícita de sustancias catalogadas a fiscalización. Nos dice que todas las personas que directa o indirectamente, sin autorización y sin requisitos previstos por la normativa correspondiente, produzcan, fabriquen, extraigan o preparen sustancias de estupefacientes o psicotrópicas o preparados que contengan estas, serán sancionados con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. También las personas que produzcan, fabriquen o preparen precursores químicos específicos destinados para la elaboración ilícita de sustancias de estupefacientes o psicotrópicas o preparados que éstas contengan serán sancionados también con una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Quiero recalcar, doctora, y dar y decir qué son las sustancias psicotrópicas para que haya un mayor entendimiento dentro del tema que estamos tratando. Las sustancias psicotrópicas son aquellas que alteran la percepción y la conciencia, provocando estados distorsionados y agudizando las sensaciones y pensamientos. ¿Qué son las sustancias estupefacientes? Son psicoactivas, son diversos compuestos naturales y también sintéticos que actúan de una forma que alteran el sistema nervioso y generan pensamientos o emociones y distorsionan el comportamiento. Doctora, tomar en cuenta que la diferencia entre producción, fabricación, siempre que se traiga, se prepare, se debe tomar en cuenta que va a tener una pena privativa de libertad de 7 a 10 años, como ya le había dicho. A su vez, la persona que dentro del mercado venda, expanda o produzca droga tendrá una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Esto es lo que le comento acerca del tema y le voy a dar el paso al compañero Fernando para que siga con la exposición. Estimada doctora Karen, estimados compañeros, muy buenas tardes. Qué gusto compartir con ustedes la explicación de esta clase magistral y acotando lo que menciona Cristian sobre el delito de la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización. Podemos tener presente que la pena, como mencionaba, de 5 a 7 años, así como estas penas que se vienen dando por este delito, a la persona que venda, distribuye a niños o a menores de edad o adolescentes tendrá una pena mayor al tope de la pena aumentada en un tercio. Lógicamente, buscando precautelar a este grupo vulnerable por el mismo hecho de que, como bien mencionaba Cristian, y recalco, es un problema bastante general, es una crisis que vemos que se está viviendo y es algo que viene en aumento. A pesar de todas las disposiciones, a pesar de todas las precauciones que se han tomado, este tipo de delitos ataca a todo tipo de clase social. Es un problema cultural, es un problema social que afecta en sí incluso al desarrollo de un país, sabiendo que este tipo de delitos carece en su momento de ciertos conocimientos para que la gente pueda superarse, la juventud o cuestiones similares. Ahora, algo muy importante también dentro de lo que se veía el video, hablábamos de la clase magistral, que las personas que se encuentren con varios tipos de drogas va a ser juzgada o la pena será por la que esté en su momento la sustancia más alta. Es decir, si una persona es encontrada con marihuana, con cocaína o alguna sustancia ilícita sujeta a fiscalización, va a ser juzgada con el mayor monto que contenga para que en su defecto se lleve un debido proceso. Muy relevante también mencionar, como ustedes saben, compañeros, hemos visto que hay una tabla, que hay una clasificación. Hablamos también de las personas que son consumidoras, pero para catalogar como consumidoras y definirlas como tal, tiene que haber un profesional
de salud que certifique que es así, que se tengan las pruebas y los exámenes médicos correspondientes, ya sea de sangre, de orina, donde se le pueda en su momento catalogar como consumidor y demostrar o no la punibilidad de esta persona. Dentro de la clase magistral teníamos un ejemplo que había una entrevista a una persona consumidora donde nos explicaba que sabía la metodología, daba de notar el precio que tenía o cierta cantidad que consumía de forma semanal, mencionaba $60. Se podía también verificar mediante la entrevista que tenía pupilas dilatadas, esto mediante exámenes médicos, es decir, se tiene que corroborar que la persona es consumidor apegándose a la tabla que hoy en día se maneja dentro del COI. Recalcando también lo que mencionaba Cristian, hablamos también de la producción y fabricación, es que hay una diferencia entre obviamente quién produzca, quién fabrique y en su defecto quién incluso prepare precursores químicos que tienen una pena de 3 a 5 años con una pena pecuniaria de 20 a 30 salarios básicos unificados. Y para terminar mi participación, voy a indicar que también que el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, aportando de peculiaridad es que aquí existe una tabla básica donde va a ser juzgado en su momento la persona que trafique, oferte o intermedie o comercialice. La persona que dentro del mercado va a incorporarse o vender, expandir, la pena corresponde será de 5 a 7 años. Recalco, algo muy relevante, se tiene que demostrar qué grado de participación es para que se le pueda juzgar de forma correcta. Le cedo la palabra a Lenin para que continúe, por favor, con la explicación. Doctora, extiendo mis más sinceros saludos a usted, compañeros. Qué gusto poder compartir nuevamente esta explicación sobre la clase impartida por la doctora. Argumentando los criterios ya expuestos por Cristian y por Fernando, voy a hablar sobre la tabla de penalización. Esta está subdividida en cuatro, en una tabla mínima que tiene una pena privativa de 1 a 3 años, en mediana escala de 3 a 5 años, alta escala de 5 a 7 y en una gran escala con una máxima pena de 10 a 13 años. Voy a hacer referencia a la violencia cuando la persona que va a destruir con engaño o amenazas, como por ejemplo, violentando su seguridad o la de su familia, empieza a distribuir, esta tiene una pena de 1 a 3 años. Con referencia a la siembra o cultivo, Me parece que compañero Lenin tuvo algún problema de conexión. No sé si compañeros continuamos y damos soporte a este momento. Si me permiten, con la venia de todos ustedes, continúo hablando del tema de la siembra o cultivo. Hay que tener algo muy importante presente, compañeros, que si hablamos de siembra o cultivo, hace referencia a la persona que siembra o cuente con plantaciones, porque se tiene que demostrar, como hablábamos, la producción de sustancias estupefacientes y sujeta a fiscalización tiene que ser demostrada. Incluso este es un delito, porque hablamos de una plantación, en su momento teníamos que existe penas de 16 a 19 años en ese caso también una pena pecuniaria de 600 a 1.200 salarios básicos, una pena de 1 a 3 años a la persona que siembre o cultive y en su momento también una pena de 1 a 3 años a la persona que obligue mediante amenazas y engaños, como se tenía también presente. A lo mejor con amenazas, con agredir a su familia, a su núcleo familiar, le exige que venda, a lo mejor dentro de instituciones públicas, incluso a lo mejor menores de edad, se tiene que revisar y se tiene que en su momento también tener la certeza de qué tipo de participación conlleva. Lucy, le cedo la palabra para que pueda continuar. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a tratar del delito de organización y financiamiento para la producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización. La persona que organiza un grupo de personas, es decir, que distribuye de un lugar a otro, tiene la penalidad de 16 a 19 años.
con un salario de 600 a 1.200 básicos unificados. También podemos decir que las organizaciones afectan a familias inocentes porque para expandir estas sustancias con amenazas y hasta quitando la vida a gente inocente. También podemos hacer referencia sobre el peso neto y peso bruto. El peso neto es el peso real del producto, polvo sin contener compuestos, y el peso bruto contiene envases, envolturas, recipientes o cualquier elemento adicional. También podemos decir que es considerado para determinar la gravedad del producto. Es importante distinguir porque afecta la tipificación del delito y la pena. Es decir, distinguir entre el peso neto y peso bruto. Esto podría decir, compañeros, sobre el peso neto y el peso bruto. Listo, compañeros, yo voy a hacer referencia a la pregunta que hacía la doctora en su clase magistral sobre si existe una tabla de consumo establecida en cuanto al delito de drogas y si es o no justificable. Efectivamente, sí existe una tabla de consumo establecida para delitos relacionados con drogas. La tabla conocida también como tabla de consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas fue creada como parte de una política de drogas para diferenciar entre consumidores, microtraficantes y grandes traficantes y así aplicar sanciones de acuerdo a la cantidad de droga encontrada en posesión de las personas. La tabla fija, cantidades máximas que sí, no son superadas, pueden considerarse para el consumo personal. En el caso que la cantidad encontrada exceda los límites, la ley presume que la persona podría estar involucrada en el tráfico ilícito. Esa regulación permite el sistema judicial distinguir entre delitos de consumo personal, delitos de tráfico y aplicando penas proporcionadas de acuerdo a cada caso. Lo que busca es evitar la criminalización de los consumidores y contar con penas más severas. Esta fue creada en el año 2014 y reposa en el Código Orgánico Integral Penal. Compañero, muchas gracias. Me voy a dirigirme a la segunda pregunta de reflexión y cierre dentro del video de la clase magistral de la doctora. Y en la segunda pregunta se va a dirigir la compañera Lucy. Ya. La pregunta es que si es punible o no el consumo de drogas. Yo veo que no es punible, porque la posesión y venta son delitos. Algunas jurisdicciones distribuyen blandas y otras duras. También puedo decir, para no penalizar el consumo, son las que están dentro de la salud pública y no pena. Podemos manifestar que un adicto necesita tratamiento y no castigo. También la criminalización nos difunde a que una persona, un consumidor, no busque ayuda profesional. Los policiales persiguen al traficante. Podemos también manifestar que sí es prohibido el uso de drogas a lugares públicos, el uso personal y conducir en efectos de droga. Pero el consumo también puede ser por salud, según el diagnóstico de un médico y pruebas de sangre que nos justifique. Eso puedo decir, compañeros, sobre que no es punible el consumo de las drogas. Muchas gracias, Lucy. Y voy yo con la tercera pregunta que nos dice en el delito. ¿Se siembra o cultiva, tipifica solo las sustancias estupefacientes?
Doctora, es claro acerca del tema, el artículo 222 del COIP nos habla acerca de la siembra o cultivo, y es claro, nos dice que todas las personas que siembren, cultiven o cosechen plantas para extraer sustancias que por las mismas o por cuyos principios activos van a ser utilizadas en la producción de sustancias de estupefacientes o psicotrópicas con fines de comercialización, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, excepto en los casos establecidos en las disposiciones de ley. Entonces, se encuentra de esta manera, doctora, o sea, es un delito porque está dentro, ya que salen sustancias de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de estos cultivos y está penado por la ley. La siguiente pregunta la va a desarrollar el compañero Fernando. Compañero, le escuchamos. Gracias. Claro, para terminar, estimada doctora y compañeros, voy a hablar sobre la diferencia que existe entre el peso neto y el peso bruto. Tiene en cuenta muy claro que el peso neto se refiere en sí al peso, la sustancia simple, digamos, al polvo suelto. Sí, en este caso, por ejemplo, si hablamos de que el peso neto es de 5 kilogramos y en su defecto es de 6 kilogramos, hablamos que el peso bruto es de 6 kilogramos. ¿A qué hacemos referencia? Al peso bruto, es decir, a lo mejor de qué forma fue embalado, a lo mejor el contenedor o cualquier tipo de material asociado al mismo. Y algo muy relevante para terminar, dentro de lo que es un juzgamiento, se juzga en sí por el peso neto. Es lo que podría contar, compañeros. Les agradezco por su tiempo. Doctora, muchas gracias. Es la intervención del primer grupo acerca del tema de la clase magistral. Que tenga una excelente tarde. Igualmente, compañeros, doctor, una feliz tarde y Muchísimas muchísimas gracias. gracias por Gracias, compartir. doctora, por su atención también.